mensaje es fuerte y a veces cuando uno empieza a ver su actuar, en serio, que se avergüenza delante de Dios por las tantas veces que uno le falla y por la forma en la que uno cree que está haciendo las cosas bien, pero si uno va a lo profundo y va a la palabra, se da cuenta de que aún nos falta tanto, o por lo menos a mí me falta tanto y que se le falla tanto a Dios. Y hay momentos en los que cuando la palabra a uno lo confronta, de verdad que uno se entristece y se avergüenza y no se cansa de pedirle perdón a Dios. De verdad que sí. Bueno. ¿Qué era el arca del pacto? Era un cofre de madera de acacia recubierto de oro y por dentro y por fuera con una tapa llamada propiciatorio que estaba acompañada de 2 querubines de oro. Es un símbolo sagrado con un profundo significado espiritual y simbólico en la palabra. Su funcionamiento estaba ligado a la presencia de Dios y a la autoridad de Dios. No era un mecanismo físico o un aparato o algo así, porque pues de pronto muchos de nosotros alcanzamos a ver Cazadores del Arca Perdida. ¿Se la vieron? ¿La película? No. María, entonces estoy muy viejo, pues. Bueno, y cosas de ese estilo donde de pronto se han generado como mitos acerca del poder que tenía el arca. Y el poder mismo no era el arca, era la presencia que tenía el arca y era la obediencia que se debía de tener, la reverencia que se debía de tener con el arca. No era el arca, no era en sí el objeto, sino la obediencia que se debía tener sobre este objeto. Amén. ¿Cuándo lo creó? Dios le dijo a Moisés que construyera el arca del pacto durante la estancia del pueblo judío poco después de haber salido de Egipto. Ocurrió cuando el Señor le entregó los 10 mandamientos, luego de haber estado 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, recibiendo instrucciones para el arca y el tabernáculo. No solamente estaban las instrucciones para el arca, sino también el tabernáculo, que era el espacio donde tenía destinado el Señor para que se colocara el arca. Entonces ahí sí ya hemos hablado del lugar santo, del lugar santísimo, ¿ok? Eso ya lo hablaremos en otra instancia. ¿Para qué? Ya les dije de pronto ahorita que era para manifestar su presencia en primer lugar. En Éxodo 25:8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El arca sería el lugar donde Dios se manifestaría sobre el propiciatorio entre los 2 ángeles. La voz del Señor iba a estar entre estos 2 ángeles, entre los 2 querubines, y aquí era en este el espacio donde el Señor le hablaba a Moisés. Punto número 2, para guardar el pacto. Dentro del arca se colocaron 3 cosas. Me gustaría que alguno de mis hermanos, que no sea pastor o pastora, Ni Lisa, ni la pastora Sandra, ni el pastor Rubén. Entonces me dijera, ¿alguien de mis hermanos sabe qué había dentro del arca? Eran 3 objetos. ¿Quién digo yo? La vara de Aarón. Ajá. ¿Cómo le digo? Recipiente donde recogían el agua cuando estaban en el desierto. ¿Cómo le digo? Ellos estuvieron 40 años por el desierto, ¿cierto? Sí. Y cargaban como una representación de una vasija o algo así. Ajá. ¿Sí, no? Bueno. Y la florecita, la matica esa que, ¿cómo se llamaba? La que tenía las florecitas blancas, pastora. De olivo. Un momentico. Melanie me decía algo, levantó la manito. Amén. Amén. La vara de Aarón, dijo la hermana Ángela. Amén. Y la matica no. ¿Cuál matica? Es que El mismo hermano. La vara de Aarón de verdecer. Era la Dios. matica. Ah, bueno. ¿Y qué más nos falta? La hermana Astrid. Las tablas. Amén. Bueno. Wow. Espere que es que por eso
nos tocó ponerlo en este más chiquitico porque el arca está como... Ay, no. La vara de Aarón que reverdeció. Yo creo que lo único que les vamos a poder pasar es lo que hay dentro, porque el arca no, el arca hay que apreciarla. Nos queda difícil. Nosotros la estamos tocando porque llevamos varios días en santidad. En santidad. Menos mal. El maná Me pasa que con el tiempo borraron las leyes, pero ¿listo? y las tablas. Recordemos que eran 2 tablas, ¿cierto? Amén. Wow. Bueno. Hablamos de las tablas de la ley, de los 10 mandamientos como tal, una porción de maná que nunca se dañó. Recuerden que cuando el pueblo de Israel, lo que nos está diciendo la hermana Ángela, cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto y estuvo durante todo este tiempo en el desierto, el Señor les enviaba el alimento que era el maná. Ellos lo recogían, ¿sí? Lo molían y hacían pan con el maná como tal. Pero tenía que ser un maná, ¿cómo se llama? Fresco, ¿sí? Porque si usted lo guardaba de un día para otro o algo así, obviamente se iba a dañar. Este maná que se guardaba dentro del arca tenía la propiedad de que no se dañaba. Amén. Y la vara de Aarón que reverdeció, todo esto era el símbolo físico del pacto entre Dios e Israel. ¿Alguien recuerda por qué la vara de Aarón reverdeció? ¿No? Bueno. Entonces, ¿por qué los tenía que seguir liderando él como sacerdote? Entonces Dios le dijo a Moisés: cojan las 12 varas de las 12 tribus y escriban ahí el nombre de cada sacerdote de cada tribu y colóquenlas frente al arca, ¿sí? Ahí se colocaron las 12 varas y al otro día, en la mañana, cuando llegaron a ver, la única vara que había reverdecido, inclusive ya tenía flores y hasta fruto, era la que estaba escrita con el nombre de Aarón, que era la tribu de Leví. Amén. Entonces esa es una de las cosas que también se guardó aquí. ¿Por qué? O por qué Dios le decía a Moisés: guárdame esto. Ahí le está recordando varias cosas. Una, por ejemplo, la vara es parte de la autoridad sacerdotal que nos da a cada uno de nosotros. ¿Sí? Amén. El maná es el alimento que nosotros recibimos del Señor en su palabra. Amén. Y las 12 tablas, obviamente, los mandamientos y la obediencia que debemos de tener con Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, como punto número 3 de para qué estaba el arca o para qué se hizo el arca, era para enseñar santidad y orden. El Señor Dios dio instrucciones detalladas de por qué quería mostrar su presencia. No es algo común, sino algo santo, porque solo, por ejemplo, los levitas eran los únicos encargados de poder portar el arca. Pues tratamos nosotros de colocar aquí los varales, que eran un poquito más largos, obviamente, porque no se podía tocar el arca y esto se cargaba sobre los hombros. Okay. Porque solo los levitas podían transportarla y únicamente el sumo sacerdote podría entrar en el lugar santísimo una vez al año, el día de la expiación. El día de la expiación era como algo así como lavar o perdonar los pecados que ya habíamos cometido durante todo este tiempo. Entonces el sumo sacerdote hacía un sacrificio sobre este propiciatorio, ¿sí? Y esta sangre se derramaba aquí entre los ángeles. Amén. ¿Cómo estaba construida? El Señor Dios dio detalladamente a Moisés las instrucciones con las medidas exactas y con los materiales exactos que debían de elaborarla. Eso está en Éxodo 25:10, ¿sí? Donde dice que tenía que tener
2 codos y medio de largo por 1 codo y medio de alto y 1 codo y medio de ancho. Si nos vamos hoy en día, un codo en hebreo estimado hoy en día son más o menos 45 centímetros. No sé si eran más grandes o eran más pequeños que yo, pero pues se supone que eran 45 centímetros de aquí a acá. Amén. Amén. Entonces, no, es más o menos parecido a lo que tenemos aquí, porque nosotros tenemos aquí 1 metro por 70 de alto y 1 metro por 70 de ancho. Y más o menos el arca era de 1 metro 10. Lo que pasa es que a nosotros la madera casi no nos alcanzó, entonces de 1,10 no había. ¿De dónde salió el material? El oro. Dios ordenó a Moisés que pidiera al pueblo una ofrenda, y dice que de todo varón que diere su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Éxodo 25:2. El pueblo entregó oro, plata, bronce, mucho de lo cual provenía de las riquezas que habían recibido de los egipcios al salir de Egipto. Éxodo 12 del 35 al 36. Recordemos que cuando ellos salieron de Egipto, se les había ordenado, porque era una orden del Señor que se le dio al faraón por medio de Moisés, de que tendrían que compensar al pueblo judío por todo este tiempo de trabajo, por todo este tiempo de esclavitud. Entonces ellos, por sacarlos después de sus plagas, entonces les dieron oro, ¿sí? Les dieron túnicas, les dieron tela, lino fino, X cantidad de cosas. También les dieron animales. Pero entonces de ese oro que ellos recibieron, empezaron a elaborar el arca. Hubo un momento donde ya Moisés les dijo: no, paren, porque las personas que estaban elaborando el arca, ya no traigan más oro, porque ya no sobra. Vamos a ver, ¿sí? La madera, se usó madera de acacia, que es conocida como sitim. Es un árbol resistente del desierto del Sinaí, que está disponible en la región donde acampaba Israel, ¿sí? Hay algo que se llama Abel Sitim, que es el prado de las acacias, que es donde ocurrió lo de la apostasía o la idolatría que se hizo acerca del becerro de oro que estábamos hablando ahorita. Era un valle, una parte de ese desierto que estaba lleno de esos árboles, ¿sí? Y mientras Moisés estaba en lo alto del monte, este árbol tiene algo muy particular, y es que es muy fuerte y es poco corruptible, es bastante duradero, ¿sí? El arca no se hizo con impuestos, sino con corazones dispuestos, lo que enseña que Dios valora más la entrega voluntaria que por obligación. Entonces es lo que yo les estaba diciendo de pronto ahorita, que los constructores mandaron a decirle a Moisés, dígale que no me traigan nada más. Porque es que cuando Moisés bajó les dijo: vea, es que Dios me dijo que teníamos que hacer este arca y teníamos que elaborar un tabernáculo. Pero entonces, como era palabra de Dios, entonces la gente se tocó su corazón, y empezaron a traer todo ese oro, o todo lo que tenían, los linos también, porque los linos trabajaron de forma sagrada, porque ella siempre iba cubierta, nunca iba descubierta. La única persona que podía ver este arca era el sumo sacerdote o Moisés. ¿Quién la construyó? Esta arca, hay una parte muy bonita aquí, dependiendo de pronto de lo que decía mi esposa ahorita, que nos confronta y nos toca. El Señor escogió a Bezalel y a Aholiab, ¿sí?, como artesanos principales. Eso está en Éxodo 31, del 1 al 6, llenos del Espíritu de Dios para hacer la obra conforme a su Espíritu divino. Dice que los artesanos del santuario, Dios habló con Moisés y le dijo: tú conoces a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. Yo lo he escogido y lo he llenado de mi espíritu. Amén. Le he dado sabiduría, entendimiento, conocimientos y capacidad para hacer obras de arte. Él sabe hacer diseños y trabajos en oro, plata, bronce.
También sabe trabajar las piedras preciosas y hacer joyas, además de tallar la madera y hacer toda clase de trabajos artísticos. También he elegido a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, para que sea el ayudante de Bezalel. A todos los que van a ayudarlos les he dado más capacidad y entendimiento. Así podrán hacer lo que te he ordenado. ¿Por qué me confronta a mí esta palabra? Porque el pueblo hebreo no era un pueblo de orfebres, o sea, ellos no sabían trabajar el oro, tampoco eran ebanistas, no sabían trabajar la madera, sino que era un pueblo de solamente pastores. ¿Sí? Y el Señor llenó a estas dos personas, sobre todo a Bezalel, de sabiduría y le dio todo este conocimiento que les acabo de decir, para que hiciera esto como una obra de arte. Porque esto fue arte elaborado por el Señor, pero es que él lo tenía tan como dirá el Chapulín, tan fríamente calculado, que ya estaba, o sea, estaba todo listo, ya sabía qué madera, el oro, de dónde lo iban a sacar, todo, ¿sí? Y entonces, bueno, yo necesito que la hagan, como no la saben hacer, entonces, téngalo lleno de mi Santo Espíritu, Señor, y hacer mi arte. Amén. Amén. Recordemos que en esta historia del arca encontramos un evento fuerte, y fue muy fuerte, que fue lo que pasó con Usa, ¿cierto? El Señor había dejado órdenes precisas y claras, y decía que los únicos autorizados para portar el arca del pacto eran los levitas de la familia de Coat, una de las ramas de la tribu de Leví. Después de convertirse en rey, David quería que el arca estuviera en Jerusalén, la nueva capital espiritual y política de Israel. Entonces, David reunió a miles de hombres. Él reunió a miles de hombres y organizaron una gran celebración para trasladarlo. En esa celebración había música, había cantos, había instrumentos y había mucha alegría. David tenía su corazón lleno de buenas intenciones, porque lo que él quería hacer o lo que había en su corazón no era malo, él tenía buenas intenciones. Él quería honrar a Dios transportando el arca a Israel. David puso el arca sobre un carro nuevo que lo alaban los bueyes. El problema era que Dios había dado instrucciones claras en la ley. Esto lo encontramos en Números 4:15 y en Deuteronomio 18. El arca no debía ir en carros, debía ser cargada por los levitas, debía ser transportada con varas y nadie, absolutamente nadie debía tocarla. Para eso eran esas varas. Ella debía de ser transportada desde aquí y nadie tenía por qué tocarla, porque Dios lo había dejado establecido así, y era un mandato, era una orden, eran leyes que él había dejado claras. David imitó el método que usaron los filisteos cuando devolvieron el arca. Pero copiar el método de los filisteos no era obedecer la ley de Dios. O sea, David omitió el mandato que Dios había dejado y él quiso hacerlo como los filisteos lo habían hecho. La palabra dice que inmediatamente, cuando los bueyes tropezaron, Usa extendió su mano para sostener el arca. Entonces, Usa no lo hizo con mala intención, él quería evitar que el arca cayera. Pero la palabra dice que al tocar el arca, pero la palabra dice que inmediatamente Dios lo hirió y Usa murió. Entonces, en ese momento uno diría, uy, pero qué escena tan fuerte, ¿cierto? O sea, ¿por qué morir si sus intenciones no eran malas? O sea, él solamente quería evitar que el arca se cayera. Entonces, uno desde ese punto de vista, uno va a decir, uy, pero ¿y Dios por qué hizo esto? O sea, ¿por qué no pasar por alto ese pedacito si sus intenciones no eran malas?
Entonces, dice que, ¿por qué ocurrió algo tan fuerte? Porque tocar el arca estaba prohibido por Dios. No importaba que su intención fuera ayudar. Las buenas intenciones no reemplazan la obediencia, amados. Eso debemos de tenerlo en cuenta. Las buenas intenciones no reemplazan la obediencia. Si el Señor en su palabra nos deja diciendo no, el no es no. Un sí es sí y un no es no. Después de la muerte, recordemos quién era Usa. Usa era el hijo de Abinadab y él había crecido cerca del arca. Probablemente estaba familiarizado con ella, ¿cierto? O sea, él creció viendo el arca todo el tiempo en su casa. Entonces, para Usa, el arca era muy familiar. Yo me imagino que él al verla, o sea, había crecido viéndola tanto que entonces él ya se sentía, digamos, como con autoridad. Y en ese momento, él no pensó en el mandato que Dios había dejado, sino que se sintió como con el derecho de ir y tocarla y se olvidó de ese pequeño detalle. Entonces podemos decir que Usa no tenía malas intenciones en su corazón, pero desobedeció algo que Dios había dejado estipulado. Quizá como él había crecido y tenía esa familiaridad, entonces pues le pareció muy fácil. Y ahí es donde damos un punto, y es que la familiaridad con lo sagrado puede producirnos irreverencia. Muchas veces nos acostumbramos tanto que ya no le damos como el valor y el respeto y la reverencia que se merecen las cosas de nuestro Señor. Desde lo humano uno lo puede ver como un acto lógico, lo puede ver uno como un acto de buenas intenciones, lo podemos ver como una ayuda para evitar que suceda una desgracia o para evitar que suceda un mal mayor, ¿verdad? Pero desde lo divino, Usa violó un mandato explícito, tocó lo santo sin autorización, intervino donde Dios no necesitaba ayuda. Después de todo lo que pasó con Usa, David tuvo 3 reacciones. Una, se enojó porque no entendía lo que había pasado. O sea, para David también fue algo muy fuerte el que Usa hubiese muerto, el que el Señor hubiese hecho eso con ese varón. 2, tuvo temor. Y lo tercero fue que se detuvo el traslado del arca. Después de esto, David reflexiona sobre lo que había pasado y dijo que la primera vez no había consultado con la ordenanza de Dios, porque a los oídos de David llegó que David transportó el arca a la casa de Obed-Edom por 3 meses. Y durante ese tiempo Dios bendijo mucho a esta familia. Entonces, al David escuchar eso y ver que no era el arca el problema, él analizó la situación y se dio cuenta que la primera vez que la había transportado, que la había trasladado, no lo había hecho como era, no lo había hecho en obediencia. Entonces David corrigió todo, santificó a los levitas, organizó el transporte correcto, el arca fue cargada con varas, hicieron sacrificios. Esta vez todo salió bien. David incluso danzó delante de Dios con alegría. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de todo esto, amados? La historia del arca y el error de David nos dejan lecciones profundas y prácticas. La primera, la intención no sustituye la obediencia. Puede hacer que estemos llenos de buenas intenciones, pero si no hay obediencia, no hay nada. David tenía un buen corazón, pero actuó fuera de la voluntad de Dios. En la vida espiritual, amados, no basta con querer hacer lo correcto.
es necesario hacerlo conforme a la palabra de Dios. Amén. Lo segundo, Dios es amor y Él quiere habitar en medio de su pueblo, y esto lo ha dejado ver siempre. Él quiere habitar en medio de todos nosotros. Pero no podemos olvidar que Dios sigue siendo santo. Él quiere habitar en medio de nosotros, pero Él no quiere que nosotros nos olvidemos de su santidad. Amén. El episodio de Usa nos recuerda que la cercanía con Dios requiere de reverencia, no de familiaridad desviada. Punto número 3. La presencia de Dios no se maneja. El arca no era un objeto para usar, sino un símbolo de presencia divina. Hoy la vida espiritual no se controla. En los caminos de Dios no se trata de controlar y de dejar unas reglas y decir es que tiene que hacer esto y esto y es que tengo que hacerlo así y irnos y guiarnos como por, ¿cómo les dijera yo? Como por un diario, como por, sí, o sea, como por leyes. No. En la vida espiritual tenemos que rendir nuestro corazón, tenemos que rendirnos ante Dios, tenemos que abandonarnos en sus manos y dejar que sea Dios el que nos guíe, que sea Dios el que nos muestre, que sea Dios el que... Tenemos que empezar a menguar nosotros para que Él viva en nosotros, y a través de esas vivencias nosotros podamos ser libros abiertos, cartas leídas, podamos ser un buen testimonio. Amén. Amén. Cuarto, cuando David corrigió su forma de actuar, la presencia de Dios trajo gozo, orden y victoria. Y eso mismo pasa con nosotros cuando decidimos alinear nuestra vida a la de Dios. Amén. Cuando nosotros decidimos, amados, dejar que sea Dios el que nos guíe, dejar que sea Dios el que nos muestre, cuando nosotros aprendemos a ser obedientes, cuando nosotros tomamos la decisión, porque es que se trata de tomar decisiones, cuando nosotros tomamos la decisión de que ese viejo hombre muera en nosotros y que sea Dios el que esté allí guiándonos y que sea Dios nuestra roca, vamos a experimentar esto, amados: gozo, orden y victoria. No importa las circunstancias por las que pasemos, siempre vamos a tener gozo. Porque es que cuando nosotros estamos en los caminos de Dios, como el mundo no nos da el gozo, no nos lo puede quitar. Amén. Iglesia, en el Antiguo Testamento solo unos pocos podían acercarse al arca. Hoy, por medio de nuestro Señor Jesucristo, todos podemos acercarnos con confianza. Amén. Esto lo encontramos en Hebreos 4:16. David aprendió por dolor lo que debió aprender por obediencia. Si David hubiese sido obediente y si David se hubiese regido por la palabra y por lo que Dios había dejado escrito, no hubiese pasado nada de lo que pasó con Usa, ¿verdad? Y quizá hoy Dios nos está hablando sin que nadie muera, ¿cierto? Porque ese pedacito ahora ya lo va a explicar mi esposo con unas anécdotas que tiene. Entonces, quizá no esté muriendo nadie, quizá no muera nadie ahora que el Señor nos habla, pero sí están muriendo muchas cosas, amados. Está muriendo la pasión con la que debemos, la pasión que debemos tener para venir a escuchar su palabra, para todo lo que tiene que ver con lo divino, para todo lo que tiene que ver con el Señor. Está muriendo el temor santo, está muriendo la reverencia. Nos acostumbramos a la presencia, nos acostumbramos al culto, nos acostumbramos a escuchar su palabra y nos olvidamos que Dios sigue siendo santo. Hoy no hay una arca física delante de nosotros, pero sí hay una presencia real en este lugar. Amén. Y aquí me quiero detener un poquito. Yo les quiero hacer una pregunta. Si
los miércoles, los domingos que venimos a este lugar, a este templo, el que estuviera dando el mensaje fuera nuestro Señor, ¿cómo sería la actitud de cada uno? Si no fuera mi pastor, Si no fuera mi pastor, sino nuestro Dios, o si no fuera la pastora, o si no fuera alguno de los hermanos que viene a dar el mensaje, ¿cómo sería? La verdad es que yo en ese momentico me metí como en la historia y yo decía, yo creo que yo estaría maravillada viéndolo, escuchándolo, mirando qué nos va a decir, de qué forma nos va a corregir. Yo creo que eso sería un momento mágico, ¿cierto? Pero como no vemos a Dios aquí y es otra persona, entonces llegamos como a la irreverencia. Muchas veces ya nos hemos acostumbrado tanto y hemos perdido eso, amados. Claro que eso aquí en esta iglesia no pasa, eso pasa en otras iglesias y no. Entonces se nos olvida que desde el momento en que llegamos y cruzamos este pedacito de puerta de ahí hacia acá, es un lugar santo, es un lugar al que le debemos respeto, es un lugar, tabernáculo. es nuestro tabernáculo, es un lugar al que debemos llegar con un corazón dispuesto a escuchar. Debemos de traer hambre y sed de lo que Dios tiene para decirnos en ese momento, porque es que recordemos que es el Señor el que usa a la persona que se para acá para dar su mensaje, muchas veces para llenarnos si tenemos vacíos, muchas veces para corregirnos si estamos fallando en algo, ¿verdad? Entonces se nos ha olvidado la reverencia. Se nos ha olvidado la reverencia y se nos va volviendo una costumbre. Sí, vamos al culto. Y entonces estamos en el culto y muchas veces ni siquiera estamos escuchando el mensaje. Porque o estamos tomándonos una selfie o estamos respondiendo mensajes en el celular que alguien nos escribió y entonces como el pastor no nos está viendo o la persona que está allá no nos ve, entonces estoy respondiendo un mensaje. O estamos en esa actitud como de, ay, qué pereza, y nos sentamos aquí todos mal sentados, ni siquiera con porte como debe de ser. O de pronto estamos muy cansados y nos estamos durmiendo. O estamos aquí, pero estamos pensando en lo que necesito ir a hacer y entonces que se acabe porque es que necesito ir al almuerzo y necesito ir a hacer. No, amados, hemos perdido la reverencia. Nos acostumbramos tanto a que, ay, sí, voy a escuchar la palabra, ay, sí, voy al culto. Y nos acostumbramos tanto a eso que se nos olvida que Dios sigue siendo santo. Y que aunque nosotros no lo podamos ver aquí, Él sí, Él está presente. Y Él está viendo, nos está viendo a todos. Y está viendo qué estamos haciendo. Y está viendo cuál es la atención que traemos y está viendo cómo es nuestro comportamiento en ese momento. Y yo le decía al Señor, de verdad, perdóname, Padre. De verdad que uno a veces se olvida en qué lugar está. Mira, amados, o sea, todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar. O muchas veces entonces uno llegó a la iglesia y entonces, vio la hermanita con la que no me vi en toda la semana y no pude entonces hablar toda la semana y voy y me hago al lado de la hermanita y empiezo a desacatarme de todo lo que me pasó en la semana. No. Y el mensaje y lo que el Señor nos está diciendo acá. Entonces son cosas que uno dice, son bobadas, pero si vamos a la palabra, si vamos a lo profundo, si analizamos, o sea, de verdad, ¿será que el Señor se siente complacido y orgulloso de eso? ¿Será que el Señor se siente contento al ver esa actitud de nosotros? Esta pregunta no es para que ni me la respondan a mí, sino que es para que nos la respondamos, porque me incluyo yo. Cada uno a conciencia en nuestra casa. ¿Estamos nosotros honrando su presencia? ¿Estamos obedeciendo según su ordenanza? ¿Estamos viviendo como templos del Espíritu Santo? Mira, amados, David se detuvo, David reflexionó, David volvió a la palabra
Y cuando corrigió el error, volvió el gozo a él, ¿verdad? Y esa es la esperanza que tenemos nosotros en esta mañana, amados. Si hemos perdido el orden, podemos restaurarlo. Si hemos perdido el temor, podemos recuperarlo. Si hemos tratado lo santo como común, podemos arrepentirnos. Podemos pedirle al Señor que nos perdone por estas fallas que sin que nos demos cuenta van entrando en nosotros, se van acomodando y vamos empezando a ver lo santo, lo divino como algo común. Empezamos a ver como que el venir a la iglesia, el venir al templo, es como ir a la casa de mi amiga, es como ir a la casa de mi vecina, es como ir a una reunión que me invitaron, es como ir, ¿me entienden? O sea, se va prestando todo para que se vuelve común y se nos va volviendo todo tan común como tan a la ligera. Y la palabra y esa enseñanza nos dice que no debe de ser así, amén. Recordemos que el mismo Dios que juzga con santidad también restaura con misericordia. Es que nosotros no tenemos un Padre, nosotros no tenemos un Dios tirano, nosotros no tenemos un Dios al que no podamos ir. Él nos ama tanto que Él está dispuesto a perdonar siempre nuestras fallas, está dispuesto a perdonar nuestras faltas, nuestros errores, está dispuesto a perdonar de pronto eso que lo veamos como uno más, como el común. Amén. Pero entonces, cuando Él nos perdona, cuando lo hacemos de corazón. Cuando la palabra llega a nosotros, nos confronta. El miércoles la pastora Carmen Elisa nos hablaba de que la espada es un arma de doble filo. Y decíamos que la espada es la palabra, ¿cierto? Que llega hasta lo profundo, hasta los tuétanos, ¿verdad? Y que nosotros al escuchar la palabra no podemos salir vacíos, no podemos salir como llegamos, hermanos. Cada que nosotros venimos a este templo, la palabra debe de hacer algo en nuestras vidas, porque si el Señor envió un mensaje, no es porque el pastor quiso hacerlo, no es porque la pastora quiso hacerlo, es porque el Señor necesita darle un mensaje a su iglesia. Es porque el Señor necesita. Normalmente yo siempre he dicho, cuando el Señor lanza algo es porque en algo estamos fallando, es porque algo está mal y empieza confrontándonos a nosotros, amén. Entonces es necesario que Él hable por medio de la persona que está acá para que nosotros reaccionemos, tomemos cartas en el asunto y empecemos a mirar qué estamos haciendo mal, cómo nos estamos comportando. ¿Soy un obrero aprobado? ¿Realmente Dios se siente complacido con lo que yo estoy haciendo? ¿Realmente Dios se siente complacido con la vida que estoy llevando, con mis acciones, con todo? Amén. Recordemos que la presencia de Dios no se toca con manos descuidadas, amados. Se honra con un corazón dispuesto, con un corazón arrepentido, con un corazón rendido. Amén. Nosotros, vuelvo y te repito, tomamos tanto este tema como un reto para estudio porque sabemos que hay mucho de lo que hablar del arca y todo es importante. No sabíamos ni cómo resumirlo ni cómo hacer para omitir algunas de las cosas. Hay momentos en el arca donde la desobediencia causó muerte, ¿sí? Aparte de, por ejemplo, de Usa, están los dos hijos de Elí, del sacerdote Elí, que eran Hofni y Fineas. Ellos llevaron el arca como un amuleto a la guerra contra los filisteos. Oh, sorpresa, ellos pensando que con el solo hecho de llevar el arca, lo que les decía, como si fuese un aparato de guerra, algo de poder, y el poder no está en el arca. El poder está en la obediencia que nosotros tenemos
de lo que el Señor nos mandó. Amén. O sea, con el arca era así. Y entonces ellos perdieron esa batalla con los filisteos y los filisteos capturaron el arca. Entonces ellos pensaron que, pues yo pensé que, o sea, yo me puse a leer y yo, uy, ¿cómo así? Entonces lo primero que harían es desbaratarlo y sacarle el oro y bueno, hacer otra vaina. No. Ellos la cogieron y la guardaron como trofeo de guerra, y donde lo ponían, la aldea o el pueblo donde colocaban el arca, las 7 plagas, les pasaba de todo. Entonces ya no sabían qué hacer con el arca hasta que al final la devolvieron. ¿Sí? Es más, la montaron en un carruaje y se pegaron a los bueyes y bueno, váyase para donde llegue porque nadie la iba a llevar. El pueblo recogió el arca y estos, ¿cómo se dirá?, insensatos que recogieron el arca llegaron y nadie nos prende. Vamos a ver qué hay adentro. 70 hombres ahí quedaron. Entonces ya llevamos USA más Omnivinia más los 70 y ahí podemos contar otros más, ¿sí? Solo por desobediencia. ¿Amén? ¿Para qué es? Amados, y menos mal, vino nuestro puente con Dios, porque si no, en este tiempo yo creo que no estaríamos ninguno. Pues si estuviera el arca todavía. Solo el hecho de, ay, ¿cómo era? Ahí queda uno. En fin. También fue utilizada, lo que decía de pronto mi esposa, o sea, como recuentos o reseñitas, anécdotas, también fue utilizada para derrumbar los muros. ¿Sí? Cuando ellos llegaron a la tierra prometida, Dios le dijo a Josué cómo debía de hacer con el arca, y ellos rodeaban los muros durante 7 días, ¿sí? Y siempre tenían que hacer un pregón que era: los muros caen, hasta que en el último día los muros cayeron, ¿sí? Entonces por eso era que yo les decía que mucha gente la veía como el aparato de guerra o como, uy, no, esto, exacto, como un amuleto, pero era porque Dios les dijo: hagan esto así, así y así. Así lo hicieron, así cayeron los muros. Amén. El arca es nuestro antiguo pacto. ¿Cuál es nuestro nuevo pacto? Amén. Jesús. Entonces, si nosotros hacemos una comparación o un significado profético entre lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto, decimos que el arca es como la figura de Cristo, ¿sí? Porque cada elemento del arca simboliza aspectos de Jesús: madera y oro, que son la parte de la naturaleza humana, que se vendría siendo la madera, y el oro, la parte divina, que vendría siendo nuestro Señor Jesucristo. Las tablas de la ley. Las tablas de la ley, Jesús es la palabra viva y el cumplimiento de la ley, ¿sí? Porque Él sabía que Él debía morir y Él lo hizo. Y el maná, porque Cristo es el pan de vida. Juan 6:35. Amén. Porque Él es nuestro pan de vida, y cuando también tenemos sed, llevamos a tomar de él. Amén. La vara de Aarón, que era lo que yo les decía ahorita, es la resurrección de Cristo y el sacerdocio eterno de Cristo, ¿sí? Entonces recuerden que yo les decía que las 3 elementos que llevaba esta arca es lo que representa cada uno de ellos. O sea, la vara de Aarón, que vendría siendo la autoridad sacerdotal, el maná, que es el pan de vida, y las tablas, que son los mandamientos y la obediencia que debemos de tener como tal con lo que nos ordena el Señor. Amén. Amén. El propiciatorio, que era el lugar de la gracia, lo que hablábamos ahora. El propiciatorio es donde se derramaba la sangre para expiar el pecado, ¿sí? Pero proféticamente representa a Jesús en la cruz, donde la sangre de Jesús nos trae el perdón y la reconciliación. Eso lo encontramos también en Romanos 3:25. Porque los querubines significan justicia
y misericordia unidas. Los querubines miraban al propiciatorio, porque ellos están aquí con la cabeza inclinada hacia abajo, ¿sí? Porque simbolizan la justicia de Dios y su misericordia. Se encuentra todo esto en nuestro Señor Jesucristo. El arca como presencia divina de Dios. Así como el arca iba delante del pueblo, porque siempre que estaban haciendo su travesía por el desierto, el arca era la que iba adelante, porque era la presencia de Dios. Entonces, así como el arca iba delante del pueblo, Cristo va delante de nosotros como nuestro guía y nuestro protector y nuestro rey. Amén. El cumplimiento del nuevo pacto. En el antiguo pacto Dios habitaba en el arca, pero en el nuevo pacto Dios habita en Jesucristo. Y por medio de Él es que nosotros vamos ¿a quién? Al Padre. Amén. Eso lo encontramos en Juan 1:14 o en la primera de Corintios 3:16. La imagen de la iglesia y del creyente, así como el arca llevaba dentro la palabra, el pan y la vara, nosotros llevamos en nuestra vida la palabra, porque también cada uno de nosotros la llevamos, ¿sí? La vida de Cristo, porque somos sus seguidores, y cada uno de nosotros, por la gracia del Señor, tenemos autoridad espiritual. Amén. ¿Qué pasó con el arca? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Qué pasó con el arca? Después de su etapa más conocida en el Antiguo Testamento, el arca del pacto entra como una especie de misterio bíblico, porque no se vuelve a hablar. Estuvo primeramente en el tabernáculo y luego en el templo, ¿sí? Primero acompañó a Israel en el desierto y luego fue colocado en el templo de Salomón. Esto lo encontramos en Primera de Reyes 8, en el lugar santísimo, ¿sí? Pero desaparece el relato bíblico después del reinado de Salomón. La Biblia ya no la vuelve a mencionar el arca en forma directa en los registros históricos. Cuando los babilónicos destruyeron Jerusalén y el templo en el año 588 antes de Jesucristo, no se menciona que el arca haya sido llevado como un botín de guerra, lo cual es muy significativo. O sea, se han encontrado, ¿cómo se llama esto? Los arqueólogos y los historiadores, donde encuentran que se llevaron los babilonios de ese asalto a Jerusalén en esa época. Entonces, no, que nos llevamos esto. El arca por ningún lado aparece ahí escrita, ¿ya? Hay teorías sobre su destino y existen varias tradiciones y teorías. Entonces, por allí se dice que fue ocultada por los sacerdotes antes de la invasión babilónica. Otra puede ser que fue escondida en el monte Nebo, según los textos judíos antiguos, donde está en Segunda de Macabeos 2, del 4 al 8, donde se dice que Jeremías la escondió. Hay otra donde se dice que está en Etiopía, según la tradición etíope, en Aksum. Menelik I, que era hijo de la reina de Saba y el querido Salomón, entonces se dice que él guardó una réplica o mandó a construir una réplica del arca y él se llevó la original, ¿sí? Hay excavaciones arqueológicas en Etiopía donde hay una mesa o una losa de piedra de las mismas dimensiones del arca. Entonces empiezan a hacer como conjeturas de que sí, aquí estuvo el arca, pero realmente no se sabe. Y hay quienes dicen que fue destruida, aunque no hay evidencia bíblica directa, porque la Biblia, como les digo, no lo vuelve a mencionar en el Antiguo Testamento. Se dice que el rey Ezequías la escondió también para protegerla. Se dice también que está oculta en túneles bajo el monte del templo que fueron diseñados por Salomón, pero pues la verdad es que todo incierto hasta ahora, no se sabe. Su significado espiritual continúa porque aunque el objeto físico desapareció, el arca desapareció, su función simbólica se cumple en Cristo y en el nuevo pacto. Amén.
Y hay una reaparición profética donde está en Apocalipsis 11:19, donde se menciona el arca, que es vista en el cielo, lo que muchos interpretan como un regreso físico en la tierra, sino una realidad espiritual eterna en la presencia de Dios. ¿Eh? Entonces, hasta ahí lo que se tiene presente de que de pronto pudo haber pasado con el arca. Hasta ahí nuestro estudio. Y amados, vuelvo y hago como énfasis y me disculpan. La idea de pronto no es incomodar a nadie, pero sí el llamarlos. Perdón, no estamos, ¿cómo se dice? Exhortando, sino que es de pronto lo que de pronto llegamos dentro de nuestro estudio, perdón que le interrumpamos, a confrontarnos a nosotros mismos de cómo estamos comportándonos nosotros en nuestra vida espiritual, cómo estamos comportándonos nosotros aquí en la iglesia o nuestro tabernáculo, puede ser, Nuestro templo. cómo lo estamos haciendo. Amén. Perdón, Entonces, yo les invito a que esta palabra no quede vacía. Yo les invito a que reflexionemos, no solamente en esta palabra, sino en cada mensaje que venimos a escuchar aquí, porque de verdad es el Señor el que envía su mensaje. Yo les invito a que volvamos. Mira, amados, cuando yo era niña, yo me acuerdo que mi abuela, porque era mi abuela la que me llevaba, mi abuela me decía, organícese y se tiene que colocar el mejor vestido. Y ese día me peinaban puro y me peinaban impecable. Si yo me iba comiendo algo, me decía, no, uno en la iglesia no come. Si yo medio me desviaba o me ponía a mirar y me decía, ¿usted a qué vino? ¿A mirar o a escuchar? Entonces son como todas esas cosas que a mí, por ejemplo, crecí y mi abuela así, ¿me entiendes? Entonces, con el pasar del tiempo, uno ya es adulto, ya no hay una abuela o ya no hay una mamá que le esté diciendo a uno, vea, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, entonces uno se va volviendo un comodín y va dejando que todas las cosas del Señor se vuelvan común. O sea, común. Y yo les invito a que cada que lleguemos aquí, Padre amado, Señor bendito, cada que lleguemos aquí, desde que crucemos esa puerta para acá, entendamos que venimos a su templo, que venimos a un encuentro con Él, que Él no está, que aquí no lo estamos viendo, no lo estamos viendo de cuerpo presente, pero Él está, su presencia está, Él nos está escuchando, Él está agradándose con lo que está viendo o con un corazón triste, dependiendo de la reacción de cada uno, amén. Entonces, oremos. Señor Padre Todopoderoso, hoy venimos, Señor, delante de ti, Rey Precioso. Venimos con un corazón